Otra revelación explosiva en el D'Alessio Gay. Un nuevo testimonio que compromete seriamente una nueva operación con un exfuncionario arrepentido y que se sumó al relato del fiscal federal Carlos Stornelli. La información la tiene Juan Amorín. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, Rolando Hugo Barreiro, el espía arrepentido que busca convertirse en arrepentido, está revelando, mejor dicho, nuevos materiales que implican y complican, por sobre todas las cosas, al fiscal Carlos Stornelli. ¿Qué es lo que habría declarado Barreiro según fuentes judiciales ante el fiscal Curi esta semana? Que Carlos Stornelli extorsionó, apretó a Claudio Uberti, el exfuncionario acá del Ministerio de Planificación, para que se convirtiera en arrepentido en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Recordarás, Gato, que Uberti fue uno de los primeros testigos arrepentidos, una de las claves que logró posibilitar un montón de otros arrepentimientos posteriormente. En un primer momento había hecho una declaración bastante light, bastante liviana, continuó preso y después, bajo extorsión, según los dichos de Barreiro, terminó diciendo cualquier cosa que después vamos a estar repasando. Pero insisto, quinto caso de extorsión implicando al fiscal Carlos Stornelli. Esto lo revela Barreiro y a la vez hay otra declaración en Dolores que también habla de que D'Alessio habría participado de esta maniobra extorsiva para que Uberti se convirtiera finalmente en arrepentido. Quinto caso que complica entonces al fiscal Stornelli. Muy bien, muy buenas noches. Enseguidita vamos a ampliar. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Minuto Uno, que empieza muy fuerte y tenemos un programa con muchas revelaciones esta noche. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag La Banda de D'Alessio, porque esta noche en exclusiva te vamos a contar el rol, quién era quién, qué función cumplía, a qué se dedicaba en cada rubro la banda del abogado falso hoy detenido Marcelo Sebastián D'Alessio. Cómo cada uno, fiscales, jueces, legisladores, tenían un rol en esta banda. Explosiva la información que tenemos y se profundiza la investigación del juez federal Alejo Ramos Padilla sobre la banda de D'Alessio. Enseguidita vamos a estar con ese tema. Y además, Irina Hauser revela la operación de una jueza para no investigar las empresas del Grupo Macri, para cajonear la causa del correo, que compromete seriamente al presidente Macri y a su familia. Y como si todo esto fuera poco, también nos vamos a estar ocupando esta noche de una declaración realmente miserable, porque no tiene otra adjetivación. Muchas veces hemos hablado en este programa, no nos olvidamos, como sí se ha olvidado el gobierno, de los 44 submarinistas del Ara San Juan. Aquí te hemos mostrado con los familiares en muchas oportunidades cómo se encubrió, cómo se mintió, cómo se ocultó información sobre, primero, la desaparición del submarino San Juan. Y ahora, muy lento el trámite judicial, y por eso Luis Tagliapetra, padre de uno de los submarinistas, en las últimas horas hizo una recusación con la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Pero como si todo esto fuera poco, como si el dolor de los familiares, de los hijos, esposas, madres de los submarinistas del Ara San Juan, hoy el ministro, el ineficiente ministro de Defensa, Oscar Aguad, le echó la culpa de la tragedia a los submarinistas. Dijo que estaban poco preparados. Mire, hoy fue muy conmovedor porque no la conocía y de pronto en mi WhatsApp recibo mensajes de la mamá de Diego Wagner, teniente de navío del Ara San Juan.
muy acongojada y me envió, después se lo vamos a mostrar, la foja completa de servicios de su hijo. Impecable, con notas de 100 puntos, 80 puntos, con una evaluación excelente en todo momento. Tal vez el ministro Oscar Aguad no conozca el valor y el profesionalismo que tenían esos submarinistas, que por incompetencia, ineficiencia, irresponsabilidad suya y del ex jefe de la Armada, los mandaron al muere, a alta mar, cuando ese submarino no estaba capacitado para hacerlo. De eso también nos vamos a estar ocupando esta noche, porque hay temas que mientras otros se los olvidan, aquí no lo olvidamos. Y vamos a comenzar con lo que ha sido tema ayer ampliamente desplegado, los aprietes del poder político, mediático y judicial sobre la Suprema Corte de Justicia, sobre los integrantes del Tribunal Oral Federal número 2, para que no suspendan el juicio a la expresidenta y el martes el gobierno pueda tener la foto de la expresidenta allí en el inicio del juicio. Ayer hablamos aquí de cómo cambió, Irina Hauser contó todos los detalles de cómo la Corte y los integrantes del Tribunal Oral Federal cambiaron de un día para el otro de lo que pensaban realizar. Estábamos hablando, porque lo advirtió aquí Fernando Alonso, que le tuvieron miedo también los supremos a ciertos aprietes que hicieron trascender desde el gobierno sobre carpetazos posibles u operaciones contra ellos. Y hoy nuestro colega y compañero aquí de C5N, Gabriel Morini, vamos, acompáñeme, mire la nota interesante con mucha información valiosa que publicó en ámbito financiero. Marcha atrás de la Corte, deja más expuesto el juicio, no logró que el Tribunal Oral decrete la suspensión de la audiencia del martes y retrocedió. El paso en falso comenzó a percibirse en la noche del miércoles. El Tribunal Oral Federal no había enviado todavía las actuaciones, lo que fue una señal de que el cimbronazo que había provocado la Corte había entrado en zona de riesgo. Además de las presiones oficiales y el pataleo mediático, el cuarteto, los jueces Rosati, Maqueda, Hayton de Nolasco y Lorenzetti, el cuarteto detectó que, entremezcladas entre las críticas, hubo mensajes crípticos relativos a información de inteligencia sobre ellos, sobre los jueces de la Corte. Algunos datos eran inocuos o desactualizados, pero también se deslizó la posibilidad de que hubiera escuchas telefónicas sobre líneas pertenecientes a los miembros de la Corte. Olfatearon, sin mayores pruebas, una advertencia ligada a maniobras de espionaje. Eso alimentó las tensiones, la desconfianza interna y hasta cierta paranoia. Gravísimo, gravísimo lo que suma Gabriel Morini, siempre con muy buena información, en esta nota. Se suma a lo que venimos comentando aquí en este programa. No solamente le tuvieron miedo al ruido de 3 cacerolas, de cierta presión mediática de este poder político, mediático y judicial que está muy nervioso en la Argentina de hoy, sino que hablan, y habla Gabriel Morini, de mensajes elípticos que les llegaban. Uno de esos mensajes, ¿quién los envió al pasar? Elisa Carrió. Escuche lo que dice al pasar en un amplio reportaje que le dio el día miércoles a un canal de su amistad. ¿Qué piensa de esto, lo que hizo la Corte? ¿Es común? Obviamente era previsible porque, a ver, el presidente de la Corte está denunciado por nosotros con motivo de la causa Dolores por asociación ilícita. Lorenzetti, no Lorenzetti. no Rosencrantz.
junto con Ramos Padilla, junto con todos nosotros tenemos una causa bajo secreto de sumario, donde habría ya escuchas legales, y que yo no voy a hablar, porque hay una gravedad institucional enorme, pero donde efectivamente uno de los denunciados es el juez de la Corte Lorenzetti. Bueno, ahí manda el mensaje al pasar. Pausado, dice Carrió, hay escuchas telefónicas, no sabemos si legales o ilegales, porque ella manejaba muchas escuchas telefónicas ilegales. Lo admitió incluso su propia abogada. Y sabemos cómo era el circuito. Y sabemos muy bien, porque ahora vamos a hablar de la banda de D'Alessio, cómo la banda de D'Alessio, con jueces, fiscales y periodistas, se dedicaban a armar causas judiciales, a chantajear, a presionar. No nos olvidemos que hay escuchas de 2 de los jueces cuando ni siquiera eran jueces, que habían hecho un seguimiento. Entonces, ahí también entra el temor, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Porque si un juez tiene miedo, y la verdad, no es conveniente que siga funcionando como juez. Recuerde que hasta le espiaron datos migratorios, que en algunos casos estaban equivocados, sobre Rosati, sobre Rosenkrantz. Así se manejan en la Argentina de hoy. Así se manejan en la Argentina de hoy. Lamentablemente es penoso en la Argentina de hoy tener jueces presionables. Como también hay que remarcar, para marcar el contraste, que hay jueces que se han bancado estoicamente las presiones políticas del gobierno. Caso Rafecas, caso el juez federal Sebastián Casanello, que se bancó toda una operación de prensa política, mediática y judicial que hoy está teniendo a un ex abogado procesado por la Cámara Federal, Santiago Viola, ligado a los servicios de inteligencia, que está acusado de haber sido el armador de toda esa operación contra Casanello. Reitero, jueces que se bancan y otros que ceden ante las presiones. Habló el diputado nacional Leopoldo Moró sobre estas presiones y sobre el accionar de la Corte. Quieren usar a la justicia como blindaje de sus propios chanchullos, de sus propios negociados, de sus propios latrocinios. Entonces la justicia se ha transformado en un chiquero que está a expensas de las órdenes del presidente de la Nación, de los armados de causa de Patricia Bullrich. Esta señora se ha transformado en cubridora de un homicidio, y acá no pasa nada, no hay ningún fiscal que la acuse. Estamos viviendo un momento terrible. Y los grandes medios de comunicación chantajeando. Y lo que es peor, los jueces cediendo al chantaje. Bien, así hablaba esta mañana el diputado nacional Leopoldo Moró. Y el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, también se refirió a este tema. ¿Qué pasó ¿Cuál es tu visión de qué pasó con la Corte y el expediente Vialidad? Ese expediente es una catástrofe. Desde que arrancó es una catástrofe. ¿Por qué razón? Primero porque la vocación es hacerle daño a Cristina, entonces la imputación es que en el marco de las obras públicas ella mandaba un presupuesto, en el presupuesto y el presupuesto que mandaba al Congreso, en el presupuesto estaba comprendida las obras de Santa Cruz, una locura, no tiene ningún sentido. Ella avanza con eso, entonces se dice que hay 51 obras que son las que motivaron que se hicieran 3 cosas malas, que la licitación era incorrecta, que los precios eran excesivos y que no se habían terminado las obras. Bueno, entonces, para empezar y que se pueda juzgar ese tema hay que hacer las pericias de las 51. Bueno, decidieron hacer la de 5. ¿Y cuántas pericias hicieron? Ninguna. Porque en vez de las 51 hicieron 5, pero después de las 5 no se hizo ninguna. Muy bien, Irina Hauser, buenas noches Irina. ¿Y qué se sabe después de todo el cimbronazo que provocó las reacciones del Tribunal Federal Oral, la Corte, marchas contra marchas, paso adelante, paso atrás? ¿Qué se sabe hoy respecto al
juicio que tiene que iniciarse el martes. Hola, buenas noches, Gato. Lo primero que se sabe es que la defensa de Báez ya hizo presentaciones ante el Tribunal Oral 2 y una de las cuestiones que plantea es directamente la suspensión del juicio, además de haber recusado a 2 de los jueces. Esto lo va a tener que resolver el tribunal rápidamente, por lo que me dicen lo va a resolver el lunes. No tiene la pinta de que vayan a suspender nada, al menos por el momento. Esto es lo que pasa en el ámbito del tribunal oral. También se va a encontrar el tribunal en el día del inicio de la audiencia y quizá el lunes también, con planteos de las demás defensas, ¿no? En el mismo tenor, en el mismo sentido que el de la defensa de Báez. Nadie quiere que empiece el juicio en estas condiciones, con la prueba cuestionada, con falta de prueba y sin que la Corte haya resuelto esta cuestión. Porque ahí viene la otra clave. La Corte, que ahora se quedó con copias de todo el expediente de vialidad, tiene que tomar una decisión sobre la queja que le plantearon varias defensas, tiene 9 recursos que resolver y además tiene recursos que resolver específicamente donde está cuestionada la prueba. ¿Se animará la Corte a decir, acá hay que peritar 51 obras que nunca nadie peritó? Acá hay que hacer estudios que faltan, acá no se hizo lugar a la prueba que pidieron las defensas, acá la expresidenta pidió auditoría de la obra pública y nadie la escuchó. ¿Se animará la Corte a decir eso después de haber reculado de la manera tan ostensible como lo hizo ayer? Después de haber agarrado el expediente, cuando evidentemente cuando la Corte hace un gesto así es porque ve que algo pasa, ¿no? A mí lo que me dicen, Irina, la información que hoy me acercaban, es que en paralelo al inicio del juicio, la Corte con un grupo de letrados va a empezar a ver las objeciones y los pedidos de nulidad, ¿no? Sí, en efecto es así, ya están trabajando en ese tema porque además sería un papelón que no se expidan en un plazo más o menos razonable sobre algo tan delicado, ¿no? Habiendo hecho además la jugada que hicieron esta semana. Sí, bien, es cierto. Ahora vamos a seguir con toda esa información y el análisis, ¿eh? El dólar hoy, otra trepadita, para preocupación del gobierno, cerró a 46.20 para arriba. Se mueve el dólar. Y el riesgo país volvió a subir 946 puntos. Sergio Chousa, economista, está con nosotros. Buenas noches, Sergio. Hola, ¿Cómo Gustavo. estás? Buenas noches. Bueno, se sigue moviendo, pese a lo que no quiere el gobierno, el dólar, riesgo país. ¿Por qué? Sí, hay un control medio ficticio que nos está saliendo bastante caro, ¿no? En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, una vez que se le dio el permiso al Ejecutivo para rifar en el mercado, porque esto hay que decirlo, se venden dólares a un precio bastante preferencial y por goteo, alimentándolo de a 60 millones de dólares por día, se mantiene relativamente contenido. Uno tiende a pensar más que está tomando impulso, ¿no? Más que está quieto. En lo que va del mes, todavía no se cumplió un mes, ya aumentó casi 2% y está cerquita del máximo el dólar, ¿no? Es una cuestión relativa al día de mañana, al día después de cuando termine toda esta cuestión medio ficticia de rifar los dólares del acuerdo con el Fondo Monetario en el mercado. Entre 2021 y 2023 vencen 45.000 millones de dólares. Y si vos te estás rifando en el mercado aproximadamente un 20% de lo que te prestaron, casi 10.000 millones de dólares de los 57.000 millones que implica el acuerdo. Es realmente mucho. Cuando las exportaciones no te aumentan, la generación de dólares genuinos escasea en la economía argentina, cuesta pensar cómo nuestro país va a generar las fuentes para repagar esta deuda. Entonces, esta cuestión, ¿no?, que uno la ve muy frenéticamente en el día a día de una quietud relativa, una paz relativa, que variaciones de 0,6% como tuvimos el día de hoy, en otro país sería algo dramático, ¿no? Pero en Argentina ya si no crece 5% no es algo tan preocupante. No obstante, es todo acumulativo y me parece que a mediano y largo plazo esto puede pasar factura. Sergio, esta semana se conoció el índice de inflación del mes de abril, ¿no? Y el gobierno celebró los 3.4. ¿Están para celebrar?
Es insólito, es realmente insólito. Primero de todo hay que decir que es una aceleración, ¿no? Contrario a este intento de instalación de que, bueno, viniendo de un 4,7 bajás a un 3,4 y entonces está bajando, la inflación se tiene que medir, se tiene que analizar en el acumulado de 12 meses, porque el año tiene 12 meses. En términos, Ahí estamos. No, en términos Ahí estamos interanuales, pésimos, sí, digo. ya estamos cercanos al 56%, 55,8%. Y hoy miraba los números en el panel global, ya estamos cerca del tercer país en el ranking, estamos cuartos, en la cuarta posición, detrás de Venezuela, detrás de Yemen y otro país más. Estamos cuartos, Zimbabue, el tercero, y estamos cuartos, muy cerquita de la tercera posición. Es un desbarajuste macroeconómico severo. Y una cuestión más, Gato, es preocupante que en los próximos meses va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque la primera mitad de todos los años suele ser una etapa que estacionalmente no suele tener muchos desbarajustes. Entonces, comparando con la inflación de primera mitad del año 2018, en lo que va a ser el índice de mayo y posiblemente en el índice de junio, se van a ir tasas más bajas. Con lo cual, hasta las elecciones de primarias vamos a tener aceleración inflacionaria. Gracias, Sergio, como siempre, muy amable. Y nos estás acompañando con el hashtag La Banda de D'Alessio. Anticipaba Juana Morín que el ex espía de la AFI, el Rolo Barreiro, declaró en las últimas jornadas, quiere ser tomado como arrepentido y ha revelado el accionar de esta banda con lujo de detalles. Incluso hasta se permitió contar el rol que cada uno tenía en la banda de D'Alessio. Vamos a repasar. Así operaba la banda de D'Alessio según el ex espía Rolo Barreiro. Dijo que tenían 3 ejes del delivery de espionaje sobre tema narcotráfico, espionaje político y armado de causas. En estos 3 ejes, Barreiro señaló que D'Alessio reportaba e intercambiaba información en el tema narcotráfico directamente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En el tema del espionaje político, con Carrió y Paula Oliveto. Y para el armado de causas estaba el fiscal rebelde Carlos Stornelli. Todo según la descripción del ex espía de la AFI, el Rolo Barreiro, en declaración en el juzgado de Dolores. Y ahora vamos a que se suma Juan con toda esta información. Vamos, Juan. Ya te saludo formalmente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver cómo, según Barreiro, funcionaba también la banda de D'Alessio. El narcotráfico. Dijo el Rolo Barreiro, estas operaciones las ordenaba Patricia Bullrich, con quien D'Alessio tenía contacto directo. D'Alessio operaba, Pato se llevaba los laureles. Esto en más de una oportunidad, ¿no? Eso te iba a decir, Gato, me parece que Patricia Bullrich más temprano que tarde va a terminar en el juzgado de Dolores dando algunas explicaciones, porque la cantidad de testimonios que están apareciendo, que implican de lleno que Patricia Bullrich mantenía una relación con Marcelo D'Alessio, ya no son pocos. Digo, hasta Rolando Graña dijo que la relación era cercana. Nosotros acá en exclusiva publicamos mails que Marcelo D'Alessio le mandaba al Ministerio de Seguridad con presentaciones. ¿Te acordás que nosotros publicamos fotos de Marcelo D'Alessio en operativos? ¿Te acordás? Me acuerdo una que vos comentaste de Corrientes. De Corrientes. Donde D'Alessio sacaba pecho y decía, acá estoy en Corrientes con la gendarmería, ven. Le mandaba mostraba. a Rolando Graña y al otro día salían los medios Exacto. a Patricia Bullrich en Corrientes llevándose los laureles de Y esa un operación. audio con Pedro Echeve, si no me equivoco, donde D'Alessio le decía, yo le armo los operativos y Patricia viene y pone la cara. Y se saca la ¿te acordás? foto. Y se saca la Exactamente. foto. Tal cual. Son muchos los casos realmente. Bueno, el juez Ramos Padilla mandó un exhorto al Ministerio de Seguridad la semana pasada que aún no tiene respuesta. Y también hay mensajes entre ambos. Espionaje político. Esto es importante, lo que cuenta el ex espía Rolando Barreiro en la Fiscalía de Dolores.
era ordenado por las diputadas de Cambiemos, Paula Oliveto y Elisa Carrió. La banda les suministraba información sobre opositores al gobierno de Macri. De nuevo, esto es gravísimo. De nuevo, no es el primer testimonio No. que dice esto. Eso es lo grave, que todos los testimonios no están conectados entre sí y sin embargo repiten lo mismo, dicen cosas muy parecidas. En el caso de Rolando Graña también repasamos, tomo el caso de Graña porque es un periodista que nada tiene que ver con Barreiro, por ejemplo. Le decía que D'Alessio le mostraba los mensajes en donde Paula Oliveto lo llevaba a D'Alessio hasta Exaltación de la Cruz, a la casa de Carrió. Bueno, ya la cantidad de reuniones que han mantenido estos personajes me parece que no son pocas y que no era un loquito. Y además suelto. en el espionaje político no nos olvidemos que ya tuvieron que declarar el ex gobernador de Corrientes Colombi, el actual senador Canao Espínola, que también sufrieron este espionaje político. Y que ¿no? confirmaron lo que había dicho Barreiro. Barreiro dijo, nosotros espiamos a través de Camao Espínola, a pedido de Camao Espínola supuestamente a Colombia, etcétera, y Colombia fase de judicial y dijo, sí, todos estos datos son ciertos, Así efectivamente. Por eso el testimonio de Barreiro cobra verosimilitud con el correr de la causa también. Y vamos al otro tema, ¿no? Al que se dedicaba la banda de D'Alessio, al delivery, al armado de causas. Que esto es lo más grave porque esto es lo que está saliendo a la luz. Según el ex espía de la AFI, Barreiro, declaró en zona judicial, Stornelli usaba a la banda para apretar y direccionar a los arrepentidos. El dato novedoso, lo que contó Juana Morín en el comienzo del programa, según Barreiro, Uberti también fue apretado por orden de Stornelli para arrepentirse. Es realmente terrible lo que cuenta. Hay que confirmar que esto sea así. Esto fue declarado en un acta reservada. Las fuentes judiciales que revelan esto hablan de que Uberti habría ido también a una escribanía a dejar asentado que declaró bajo coacción. De la misma forma que hay otros empresarios que hicieron exactamente lo mismo en la causa de los cuadernos. Lo contó Carlos Pagni, no es ninguna novedad. Pero sí es novedoso que Stornelli participaba en primera persona de estos aprietes, que es algo que muchos señalan off the record. Bueno, acá Barreiro dice directamente, yo sé del caso de Uberti, yo sé que Uberti lo apretaron y que declaró bajo coacción las cosas que declaró. ¿Te acuerdas que el primer día, de hecho, Uberti había dicho, yo vi bolsos que subían a un avión, no Sí, sé si los bolsos tenían ropa o dinero? Claro, ahí Uberti hace un cambio, ¿no? Primero es como que no sabe nada y después entra como arrepentido y empieza a revelar, o casualidad, empieza a revelar todo, ¿no? Y Barreiro dice que es por la mano mágica de Carlos Stornelli. Ahí en realidad, Juan, hay que recordar, porque el caso Uberti se suma a otros casos. Bueno, ¿cómo era cuando fue a declarar Cifuentes, el empresario? Que D'Alessio le manda a Echeve la foto, estoy acá, y se lo traje a Cifuentes, Cifuentes no era el ex PDVSA. Bruce Adobat. Bruce Adobat, Gonzalo Bruce ahí, Adobat. Sí, Bruce señor. Adobat. Cuando Bruce Adobat, ¿te acordás que cuenta todo Marcelo Sebastián D'Alessio? Cómo lo lleva, el operativo que hace, Entró cómo a la lo presionan. Entra a la fiscalía, se sienta y le dice a Pedro Echeve, le voy a tener que tomar yo la declaración porque A al Stornelli no le fiscal gusta no le gusta laburar. trabajar. ¿No? Sí, claro. Bueno, en este caso es grave porque también es el testimonio clave, Uberti, de la causa de los cuadernos. Pero hay una particularidad más. Yo te venía diciendo que todo lo que dijo Barreiro la primera vez en indagatoria, Barreiro pudo haber mentido. Pero lo cierto es que todas las puntas que fue dando Barreiro se fueron confirmando. Giselle Robles, el caso de Corriente, el espionaje a los funcionarios de la Corte Suprema. Bueno, la verdad es que lo que dice Barreiro después tiene un correlato con la realidad. Y lo que dijo de Uberti no era alocado. Porque fíjate lo que declaró la semana pasada en sede judicial Gabriel Diesi, el periodista panelista del programa de Eduardo Feynman. Sí. También habló de Uberti y también ¿Ah, sí? habla de D'Alessio, es decir, Stornelli y D'Alessio jugaban juntos en los apretes a los empresarios y a los exfuncionarios de la causa de los cuadernos. Acá está la declaración de Gabriel Diesi de la semana pasada, del 9 de mayo. Atención con esto, Barreiro dice en sede judicial, Stornelli apretó a Uberti para que declarara en contra de los Kirchner. Y mirá lo que hacía D'Alessio en paralelo. D'Alessio le envía el legajo del arrepentido
de Uberti, en la causa de Cuadernos, donde Uberti hace un acuerdo de arrepentimiento con el fiscal Stornelli. Lo que envía a D'Alessio es el legajo y el acuerdo de homologación. ¿Quién se lo mandaba al acuerdo de homologación firmado el mismo día que Uberti se arrepentía? Carlos Stornelli, el que Barreiro dice que apretaba a Uberti. D'Alessio y Stornelli jugaban juntos y D'Alessio se ocupaba de difundirle a los medios los acuerdos que hacía Stornelli apretando a la gente. Sí, es grave todo, es muy grave. Hay algo más grave, Irina, ¿no? Sí, hay otro aspecto de la declaración de Gabriel Iesi muy alarmante, muy impresionante, que tiene que ver con lo que él cuenta. Él establece una relación con Marcelo D'Alessio a través de su participación en el programa de Eduardo Feynman, y se ve que, bueno, que intercambiaban mensajes, y en un momento D'Alessio le habla del juez José Luis Carsoglio, ¿sí? Estamos hablando del juez que tenía el famoso pedido de detención de Pablo Moyano, y que le dice: me pidieron que lo lleve puesto. D'Alessio le dice a Iesi: me pidieron que lo lleve puesto. Le manda un mensaje con ese planteo. ¿Y qué le manda adjunto? Le manda una serie de escuchas. ¿Para qué? Para llevárselo puesto. Escuchas de conversaciones que tuvo Carsoglio, en este caso con una mujer que es la esposa de un barra de Arsenal que estaba detenido en una causa que estaba a cargo de Carsoglio. Primera cuestión, a Carsoglio con esa escucha, que no se pasó en el programa de Feynman sino en otro, se pasó en el programa de Majul y después fue reproducida por otros medios, le armaron una causa. Pero hay que situarse en esto. ¿Esto cuándo ocurre? Esto ocurre después de que Carsoglio se negó a detener a Pablo Moyano. Ahí empezó todo el apriete contra el juez Carsoglio. Acá, un minuto, Irina, discúlpame, Sí. pero que es muy importante la información que estás brindando, y para que la gente que se está enterando, porque otro no te lo cuenta, de todo este entrearmado, chantaje, extorsiones que hacía la banda de D'Alessio, todo esto está declarado en sede judicial. Y acá lo que cuenta Irina está clarísimo. Dice el doctor Gabriel Iesi: el 26 de octubre del 2018, D'Alessio le envía las escuchas telefónicas del juez Carsoglio y le aclara lo que acaba de decir Irina. Me pidieron que lo lleve puesto. Se lo piden a D'Alessio, ¿no? Exhibe en el acto fotografía de lo que parecería ser un expediente judicial. Allí aparecen, según se observa, escuchas de Javier Belizán Marina, Laura Rodríguez, Nadia María Antúnez Morales y Carsoglio. Preguntado para que diga por qué D'Alessio le enviaba las escuchas del juez Carsoglio, responde que para generar un vínculo, que no sabe por qué quería generar un vínculo con él, pero que a D'Alessio le interesaba generar vínculo. Ahora, lo grave es que todo esto después está denunciado, como bien indicás vos, Irina, por el propio juez Carsoglio, que cuenta que la AFI le mandó vía 2 agentes la resolución y que Carsoglio tenía que firmar de la orden de detención de Pablo Moyano, ¿no? No solo eso, sino que cuando fueron a declarar Gustavo Arribas y Silvia Magdalani al Congreso ante la Comisión Bicameral, justamente a cuento de esta investigación que tramita en Dolores, ellos admitieron que mandaron a 2 personas de la Agencia Federal de Inteligencia a ver a Carsoglio, lo tuvieron que admitir, lo dibujaron, dijeron que lo habían mandado porque si llegaba a detener a Pablo Moyano tenían que prever disturbios, ¿no? Entonces esto, porque es muy importante esta declaración de Iesi, que es una testimonial. La testimonial se hace bajo juramento de verdad, ¿sí? Claro. Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque hay una conexión clave con la AFI. Si vos seguís la secuencia de todo lo que le pasó a Carsoglio y lo que él denuncia, las visitas que recibió, que también las había recibido otro juez que tuvo a cargo la misma causa. Aprietes que también recibió un auxiliar de él, que están declarados en la denuncia que hizo Carsoglio, y donde además le decían que el tema Moyano era de sumo interés del presidente Macri. Directamente le hablaban en esos términos. Sí, ¿no? claro. ¿Y en qué termina la situación de Carsoglio? Carsoglio es suspendido después de negarse a detener a Pablo Moyano, ¿no? Ahora, lo que está claro, Irina, Juan, que cada vez que se conocen
nuevos testimonios, que en este caso el ex espía Barreiro, cada testimonio va graficando y ratificando todas las denuncias anteriores. Desde el 2016, la de traficante, a las últimas, la misma operatoria de la banda. El chantaje, la extorsión, el armado de causa, los mismos protagonistas. Y además, Gato, digo, agrego a lo de Iri, no solo fue declaración testimonial, sino que aportó los materiales, es decir, desde el celular, le dijeron, ¿qué es esto? Explique estos mensajes. Y ese dijo, bueno, acá me estaba mandando esto, ¿por qué D'Alessio le dice para que me lleven puesto? Digamos, no es solo los dichos de Iesi, sino también los materiales. En todos los casos estamos viendo chats, videos, filmaciones, digo, es ineludible ya la responsabilidad de los funcionarios en cada uno de estos armados. Lo que queda muy a la vista en este caso, y me parece que es el dato diferencial, es el papel de la AFI. Claro. Es el papel de la AFI. Bueno, eso en es todo sobresaliente. esto. La AFI viene diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con D'Alessio. Pero ya se van, D'Alessio, primero y fundamental, está procesado como parte de una organización compuesta por ex agentes de la AFI. En la declaración de Barreiro que mencionaba Juan hace un rato, una de las cosas que dice es que D'Alessio reportaba a la Agencia Federal de Inteligencia. Con una cosa más, dice Barreiro que le habían prometido a Marcelo Sebastián D'Alessio un cargo de importancia en la AFI, que no recuerdo ahora el cargo que le habían prometido a Marcelo Sebastián D'Alessio en la AFI, y que De Gastaldi y Bogolyuk le decían que efectivamente eso iba a ocurrir. Entonces D'Alessio, ¿qué les decía a De Gastaldi y a Bogolyuk? Bueno, cuando yo sea nombrado en ese cargo en la AFI, ustedes dos vuelven conmigo a la AFI. Era todo un circuito de decir, mirá, tengo pertenencia, voy a llegar, la ligazón con la AFI es realmente, no pueden negarla. El otro que mencionó de manera directa también a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani fue el fiscal Juan Ignacio Vidone, cuando lo indagaron, ¿no? En ese caso es una indagatoria. El fiscal Vidone dijo que también se fue a reunir con las autoridades de la AFI que estaban interesadas en la investigación del triple crimen de General Rodríguez. Y, oh casualidad, que después de esa reunión, ¿quién aparece en el despacho de Vidone? Aparece, además de D'Alessio, aparece Barreiro. Claro. Y aparece otro agente, que es Claudio Álvarez, ¿no? Entonces se va cerrando una cantidad de datos muy importantes sobre el papel de la Agencia Federal de Inteligencia. Bien, ¿cómo quedó Barreiro? Todavía no fue aceptado como arrepentido, ¿no? Continúa la audiencia el martes, no está claro si lo van a aceptar como arrepentido, si esta información que él proporcionó satisface al fiscal Juan Pablo Curi. El intento está... Hay datos de relevancia, hay cosas que ya había dicho, seguramente es posible que en la próxima semana se defina. Bien, está el doctor Martín Mena. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, ya hemos hablado todo este entramado realmente de operaciones, pero también esto está bien, está bueno recordar toda esta operatoria de servicio de inteligencia, porque al inicio, no sé si alcanzó a ver, estábamos viendo la nota de Gabriel Morini hoy en ámbito financiero, donde habla que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrían recibido, la escuchábamos recién a Elisa Carrió, que mandó un mensaje, hay escuchas sobre miembros de la Corte, y que eso habría actuado sobre para los integrantes de la Corte para dar esta marcha atrás a decisiones que habían tomado. Digo, todo es muy grave, ¿no? Sí, Gustavo, todo... Perdón. Todo es muy grave y todo está relacionado, como ustedes bien lo estaban explicando recién acá. Tanto lo que sucedió estos días en la Corte Suprema como lo que acaban de informar respecto de la que hemos dicho varias veces, la causa más importante y más trascendente en términos democráticos e institucionales que hay en nuestro país. Vamos al caso de el juicio por la causa denominada de vialidad, que aparentemente empezaría el próximo martes. Repasemos rápidamente para que la audiencia lo entienda. El conflicto que se dio a conocer en los últimos días es porque la expresidenta de la Nación va a ir a un juicio oral y público sin que le hayan permitido producir la prueba más importante del juicio. Va a ser enjuiciada por el direccionamiento e irregularidades en 51 licitaciones de obra pública que se realizaron durante sus gobiernos en la provincia de Santa Cruz. Ahora bien, tanto el juez de instrucción como el tribunal oral
con la aquiescencia, si se quiere, de la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte, le negaron durante 2 años y medio sistemáticamente realizar una pericia económica y contable sobre las 51 obras que le están imputando. Claro. Porque no puede haber un delito ni de malversación de fondos, ni una defraudación al erario público, a las arcas del Estado, si no se comprueba que efectivamente hubo irregularidades económicas en las obras. Eso está descartado desde el comienzo. Repaso muy rápidamente la causa. Se inicia en los primeros meses del año 2016, fruto de una denuncia del entonces director nacional de Vialidad y Guasel, de este gobierno. En no menos de 25 o 30 días ingresa un informe técnico de Vialidad Nacional que dice que no hay ninguna irregularidad en las obras auditadas, que no hubo sobreprecios y que puede haber algunas cuestiones administrativas propias de todo proceso licitatorio de obra pública nacional. Esa prueba fundamental que la Presidenta está pidiendo y le están negando desde hace 3 años, va a ser suplantada, ¿sabe por qué? Los testigos que tiene esta causa: Oliveto, Fariña y Daniel Santoro. Por eso te digo, Gustavo, que está todo relacionado. Bueno, le niegan la pericia económica. Oliveto y Daniel Santoro muy relacionados a la banda de D'Alessio. Por ¿no? eso, lo dice acá le niegan la Barreiro. pericia económica sobre una causa penal que va a investigar irregularidades en 51 licitaciones públicas, pero se admiten como testigos de cargo a Daniel Santoro, Paula Oliveto y Leonardo Fariña. Es un escándalo lo que está sucediendo. Si no fuese tan grave en términos institucionales y democráticos, diríamos que es una comedia de enredos, un papelón. Perdón, pero esto se está llevando puesto... Lo que se incorporó de Fariña a este juicio tiene que ver justamente con esa declaración aparentemente armada. Efectivamente, donde el hombre daba cuenta de que era un especialista en licitaciones de obra pública. Ahora conocimos, fruto de esta investigación de Dolores, que toda esa declaración de Fariña fue guionada, en el mejor de los casos, por el propio Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, digo, el nivel de arbitrariedad es enorme. Es enorme, y lo que se va a producir de continuar en esta situación el día martes es gravísimo. Es gravísimo en términos institucionales porque es la expresidenta de la Nación, pero es gravísimo porque esas arbitrariedades también se le aplican a cualquier ciudadano en este país. Totalmente. No se puede hacer un juicio sin la prueba que propone la defensa. Esto es, y lo venimos diciendo en los últimos días, Gustavo, muy claramente, como querer hacer un juicio por un homicidio y que no tenga la autopsia. Claro. Necesitas necesariamente la autopsia para saber cómo murió esa persona, si murió de muerte natural o si alguien la mató. Acá están enjuiciando un proceso sobre 51 licitaciones de obra pública y no tienen la pericia que indique si la obra se hizo conforme el pliego, si se pagaron o no sobreprecios, si se cumplió y se ejecutó lo que estaba acordado. Es realmente imposible defenderse en el marco de un Estado de Derecho con estas características. Y la actitud del Poder Ejecutivo es terrible. En las últimas horas vimos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, convertido en un vocero del apriete. Totalmente. Esta gente que asumió el gobierno diciendo que eran los republicanos, que iban a respetar la República, el Estado de Derecho, etcétera, no tiene precedentes el nivel de afectación a la independencia judicial en este país en los últimos 3 años. Garabano, que como todo está relacionado, es quien en su despacho extorsionó a Fariña ofreciéndole un departamento con jacuzzi para que declare como declaró. Garabano, que es el mismo que apretó a un juez federal de La Plata, el doctor Rosansky, para que presente su renuncia. Justamente Rosansky tenía en su tribunal el caso Fariña. Y están los audios que ustedes lo han pasado aquí en el programa. Realmente, Garabano, perdón, y no me quiero olvidar, el que apretó un propio funcionario, a Mario Cimadevilla. Para que bueno, está denunciado por la propia Elisa Carrió. Encubrimiento de la AMIA. Está denunciado por la propia Elisa Carrió como el encubridor del encubrimiento del juicio a la AMIA. La verdad que es muy grave. Exactamente. Y tiene un pedido de juicio político. Esa gente está administrando la cuestión judicial desde el Poder Ejecutivo. Es inadmisible. Ahora continuamos. Irina, hoy una línea, y que la quiero introducir a la diputada nacional Gabriela Cerruti, también se conoció el caso de la jueza que no quiere hacer las inspecciones a la empresa de la familia Macri, ¿no? Sí, la jueza es Marta Ciruli, es la jueza de instrucción de primera instancia, en realidad, que lleva el caso del correo, el expediente comercial, y lo que se conoce es una resolución de ella donde se niega a llevar adelante las pericias sobre los libros contables y las pericias en general que pidió la fiscal Gabriela Boquín,
que demostrarían maniobras millonarias de vaciamiento en el contexto del concurso. Esto habiendo una orden de la Cámara Comercial. La jueza dice, no voy a avanzar porque ya está todo, ya está hecho lo necesario, no hace falta más nada. Es decir, otra maniobra para cajonear la causa. Exactamente. Gabriela, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas Soy una noches. de las denunciantes de este tema. Soy una de las denunciantes de este tema, pero bueno, ya con el tema Correo ya hemos visto que ha pasado casi de todo. Ahora, por suerte, sí está investigando el juez a Laura Alonso, porque también Laura Alonso se había negado en su momento a investigar la causa del Correo, a presentarse como creyente en la causa del Correo. Ni siquiera abrió un tema en la Oficina Anticorrupción por la causa del Correo. Pero la verdad es que, recopilando un poco todo lo que han hablado en esta mesa, lo que estamos viendo en la Argentina del nivel de persecución política a la oposición y de encubrimiento de las cuestiones que hay que investigar de este gobierno tiene un nivel de escándalo que yo creo que lo que querían hacer con la causa vialidad es lo que hicieron en Brasil con Lula, pero no les va a salir tan fácil porque Argentina no es Brasil, tiene otro tipo de reservas, de movilización popular en determinados casos. La otra vez cuando vino Vilma decía eso, que ya ve que en la Argentina hay un nivel de información y de movilización con respecto a estos temas que no había en Brasil, y porque también la intervención de la Corte dio marcha atrás ayer en algo, pero yo no sé si la Corte va a permitir que siga adelante ese juicio hasta el final con el nivel de nulidades que se pueden implementar. Pero claramente lo que vemos es que acá había una decisión política de llegar de alguna manera a las próximas elecciones con la expresidenta presa, con la persona que más mide en las encuestas, con la única persona que puede ganarle a este gobierno presa. Están llevando adelante claramente eso, ver cómo protegen a Macri y cómo logran sacarla de la cancha de alguna manera a la principal dirigente de la oposición. Ahora, sobre esta maniobra, porque digo, es la causa que más le preocupa a Macri, la del Correo, ¿no? Sí, porque además ahora viene toda la sucesión de la familia Macri, ya no tienen de qué disfrazarse, digamos, porque decir que era el padre y que no era él, los dueños de Sogma claramente, efectivamente no es Mauricio Macri, son los hijos de Mauricio Macri, pero la empresa Sogma es de toda esa familia y es una de las causas que más le preocupa porque no tienen manera de desligarse de esa causa y de no decir que fueron ellos, y además, no sé si ustedes se acuerdan, pero debe haber sido el tercer acto de gobierno más o menos, el que hizo Macri para personarle la deuda del Correo. Yo creo que hay otros temas de la familia Macri que en cualquier momento empiezan a salir con el tema de la asociación. El otro es el de Avianca. Ellos hicieron ahí una venta muy fraudulenta de lo que era maquear para ponerlo a nombre de Avianca, para poder hacer entrar a Avianca en el tema de las low cost, y ahora Avianca se quiere ir porque ese negocio fue frustrado, y entonces hay que ver cómo termina eso de nuevo todo en la empresa. Y la causa del Correo, que la fiscal Boquina está haciendo un trabajo increíble hace 3 años ya, pero la verdad es que no logra que avance, y eso en algún momento va a terminar de estallarle a la familia Macri en su conjunto. Ahora, acá está clarísimo también cómo funciona la doble vara, ¿no? Porque mientras se adelantan y se agilizan todos los juicios, hay jueces que paran o duermen las causas, porque ayer recordábamos, el juicio oral por las escuchas ilegales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Súper dormido. Una causa desde el año 2010. Irina. Sí, que está directamente está anulado y está en la Corte. Sí, pero además a Macri lo desprocesaron los 2 días y antes de asumir, creo que fue. Investigada en el 2010, elevada a juicio en el año fines del 2013, principios del 2014, desafectado efectivamente Macri, que había quedado en primera instancia como una investigación residual, ni bien asumió el gobierno. Es una causa que está en un tribunal oral federal esperando juicio. Ahora, permanentemente se modifica el calendario electoral e incorporan juicios de causas más recientes y posponen los juicios anteriores. Esta es la concepción que tiene este gobierno de la justicia, y lo hemos dicho reiteradamente. Ni bien asumió, quiso nombrar 2 jueces de la Corte por decreto, bajo un decreto que está previsto para nombrar a los empleados de la nación. El presidente Macri considera que el Poder Judicial deben ser empleados de él. Bueno, está clarísimo. Claro. Como los jueces. Bueno, el problema, y algunos jueces el problema es lo que ceden. No, el exactamente. Acá el problema es los jueces que ceden o que son presionables a este tipo de presiones. Porque contrastando están los casos Casanelo y Rafecas, que se mantuvieron y hoy realmente están siendo reconocidos porque lo que denunciaron en su momento están siendo comprobados. Sí, ¿no? pero hasta que no termine de verse hasta dónde llega la causa de Dolores, la mayoría de las causas que se abrieron en algún punto están atravesadas por lo que se está investigando hoy en Dolores. Entonces es muy difícil saber hacia dónde van estas causas y si no fueron todas inventadas. Pasa que el enorme aparato que tienen de propaganda hace que esto termine con algún episodio, porque todos sabemos que fue algún episodio en algunos barrios muy puntuales de Buenos Aires, las cacerolas del otro día, y que lo magnifican
califican como si hubiera sido una reacción popular, que evidentemente no fue una reacción popular porque la enorme mayoría de la gente ya está dándose cuenta que acá lo que hay es un armado de causas para perseguir a la oposición. Digo, no puede ser que ninguna de las causas que involucran a funcionarios de este gobierno esté avanzando, ni en la Oficina Anticorrupción ni en ninguno de los ¿Y juzgados. qué pasó con la denuncia que ustedes hicieron, que vos hiciste, Gabriela, contra Laura Alonso? Nosotros hicimos la denuncia, cayó en el juzgado de Rafecas y el juez, el fiscal en realidad, ustedes técnicamente saben más que yo, la imputó y pidió pruebas. Las pruebas les habíamos pedido nosotros, que es que efectivamente vean en cuántas causas iniciadas durante este periodo Laura Alonso es querellante y en cuántas no. Laura Alonso es querellante y la Oficina Anticorrupción en todas las causas iniciadas contra algún funcionario del kirchnerismo y en ninguna de las causas iniciadas contra Mauricio Macri o funcionarios, y ni siquiera abrió expedientes adentro de la misma Oficina Anticorrupción, te digo, por el tema de Caputo cuando se compraba deuda con los bonos de su propia empresa, por el tema de Aguad y la empresa petrolera, por Macri, por los aportantes truchos, por Macri. Digo, el otro día discutimos la ley de financiamiento de partidos políticos, donde acaban de, digo, porque pasan también los temas desapercibidos. Digo, lo que acaba de pasar es escandaloso. No hay ningún país de Latinoamérica que haya avanzado a poner a las empresas como aportantes en las campañas. Brasil sacó a las empresas, Perú sacó a las empresas, Chile sacó a las empresas, Uruguay sacó a las empresas, la Comunidad Económica Europea está recomendando que se saquen a las empresas como aportantes. Este es el único país donde se acaba de legalizar que las empresas pueden manejar el gobierno, poner la plata, ponérsela al candidato, poner el candidato y después decirle a ese funcionario que qué ya lo puede venían hacer. haciendo, digamos, las empresas, solo que lo blanqueaban a través de Pero esto es lo que decíamos, de Juan. planes sociales, digamos. Por ejemplo, digamos, sí, que fue tu investigación, pero lo que nosotros decíamos es, porque ¿cuál es la explicación? Bueno, transparentemos algo que ya sucede. Bueno, pero es un concepto polémico de transparencia, o sea, si cada cosa que es un delito la vamos a transparentar y entonces nos quedamos todos tranquilos, la verdad es que, y esto es lo que están haciendo, vamos a transparentar que las empresas siempre aportaron para nosotros y lo vamos a bancarizar. Pero Bueno, digo, la preocupación que la señora Laura Alonso tiene cuando hace los tuits de recuperar, dice, lo que se robaron, ¿no tiene la misma preocupación para recuperar los 70.000 millones de pesos que la familia presidencial le debe al Estado por el canon del gobierno, del correo? Es que, Gustavo, entonces, es todo mentira, no les preocupa nada, no tienen ninguna preocupación. Volvamos al caso del juicio de vialidad, ¿no? La Oficina Anticorrupción es querellante y la Unidad de Información Financiera, la UIF, también es querellante. El gobierno el año pasado, cuando hizo campaña básicamente con esta solución mágica para los argentinos que iba a ser la ley de extinción de dominio, en esta causa pretendió constituirse como actor civil. ¿Qué quiere decir? En el juicio penal reclamarle a los imputados la indemnización por sumas multimillonarias. No recuerdo ahora, creo que era algo de 25.000 millones de pesos que se les reclama. El problema de este juicio no es que la Corte o alguien quiso retrasarlo, el problema es que se desesperaron por adelantarlo, porque evidencia que lo único que tiene pensado Macri y el gobierno nacional para esta campaña electoral es la foto de Cristina el día martes. Obvio. No tienen nada que ofrecerle a los argentinos mejor que eso, entonces creen que con eso pueden hacer campaña. Ahora, ¿qué pasa? Se olvidaron de la demanda que ellos mismos habían hecho por 25.000 millones de pesos. Eso no está tramitado todavía. Y hoy generó un conflicto de competencia, porque la Cámara Civil le dijo, esto lo tiene que meter usted en el juicio. Claro, no llegan a meterlo para el día martes. Hoy a la tarde salió una resolución del tribunal, que el martes pretende iniciar el juicio, elevándole a consulta a la Corte diciendo, defina qué hago con esto. O sea, el propio gobierno entra en su contradicción en la desesperación del martes obtener una foto que a criterio personal creo que no le va a reportar absolutamente nada. Pero ellos están obsesionados con eso. Totalmente. Antes de ir a la pausa, una pregunta política para Gabriela. ¿Qué van a hacer las fuerzas, digamos, de Unidad Ciudadana, del peronismo, kirchnerismo y demás en la ciudad de Buenos Aires? Porque ¿tienen candidatos ya o no? no tenemos candidato todavía, pero tenemos fuerza política, que no es menor, digamos. Lanzamos el lunes pasado Ampliar, que es una fuerza política que está nucleando a todo lo que creemos que es el espacio más plural y diverso de la ciudad. Está Victoria Donda, está Pino Solanas, está el peronismo de la ciudad de Buenos Aires con Víctor Santamaría, estamos nosotros desde María Ciudadana con Nuevo Encuentro, con un sector de Patria Grande. La verdad es que todavía no tenemos definido un candidato porque creemos que lo más importante es tener una fuerza amplia y plural que pueda representar en la ciudad de Buenos Aires el Frente Patriótico de Cristina.
Mira, todavía no se sabe si Macri y Cristina van a ser candidatos, con lo cual podemos tomarnos un tiempo más para definirlo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Podremos ir internas en la misma ciudad de Buenos Aires o podremos llegar a un consenso? ¿Pero no decían que la candidata era Victoria Donda? Victoria Donda expresó su vocación de ser candidata, Mariano Recalde también expresó su vocación de ser candidato. Nosotros nos estamos tomando un tiempo para ver cuál es lo que mejor puede representar el antimacrismo en la ciudad de Buenos Aires, que nos parece que es lo puntual en este caso, ¿no? Ver cómo le ganamos a Rodríguez Larreta, porque además yo creo que este año se le puede ganar a Rodríguez Larreta finalmente después de 12 años. Gracias, Gabriela. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Bueno, hacemos enseguida, Pedro, también con la parte internacional, pero enseguidita hacemos una pausa y vamos a estar hablando con Luis Tagliapetra por esta barbaridad que dijo hoy el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que le echó la culpa a los submarinistas por el hundimiento del general del ARA General San Juan. Realmente del ARA San Juan, perdón, del ARA San Juan. La verdad, encubrieron, mintieron, falsearon información, demoraron la investigación, pero la miserabilidad del ineficiente Aguad de culpar a los 44, creo que traspasó un límite que no se puede traspasar. Enseguida, tras la pausa, volvemos con ese tema.